comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este su programa favorito, Derecho a la Radio. Como cada miércoles en punto a las 20 horas nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 de la frecuencia modulada, Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Agradecemos a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de esta estación, pero también que nos siguen a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho o en el canal de YouTube, Facultad de Derecho UCOL. Como cada miércoles se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. ¿Cómo te encuentras, Bárbara? Muy buena noche. Hola, Enoch. Buenas noches. Bueno, feliz de saludarte nuevamente, saludar a nuestra audiencia y bueno, aprovechar para recordarles que pueden sintonizar la retransmisión de este y los demás programas el sábado en punto de las 2:30 horas del día. ¿En dónde? Bueno, en la estación de radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9. El tema que hoy vamos a abordar es súper interesante y bueno, ha sufrido algunas modificaciones, es el tema de responsabilidad patrimonial del Estado. Así es, Bárbara, un tema por demás interesante. ¿Y qué te parece si para iniciar con este programa, como es una tradición en el mismo, escucharemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, quien compartirá con nosotros la editorial de este día? Adelante, doctor, le escuchamos. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el tema de hoy es la responsabilidad patrimonial del Estado. El tema concerniente a la responsabilidad patrimonial del Estado, que desde su reforma constitucional en el año 2002 en nuestro país, presenta algunos problemas en el acotamiento de su conceptualización, ello debido a que dicha responsabilidad del Estado transitó de una responsabilidad subjetiva en la cual tenía que haber dolo o culpa de los servidores públicos del Estado, a una responsabilidad objetiva y directa en daños provocados por el Estado al particular. Así se entiende ahora la responsabilidad patrimonial del Estado como la obligación extracontractual, objetiva y directa que nace como consecuencia de la comisión por la actividad administrativa irregular del Estado respecto de los daños y perjuicios de los bienes de los particulares que no tienen obligación jurídica de sufrirlos. Y si el daño o perjuicio debe ser producto del funcionamiento irregular de la actividad pública del Estado, corresponde a la jurisprudencia definir qué debe entenderse por actividad irregular del Estado. Al respecto, existen ya tesis de algunos tribunales colegiados de circuito que han introducido nuevos elementos para identificar la concepción de la actividad estatal irregular, acudiendo a los paradigmas franceses racionales de la administración pública en los que se entiende por actividad irregular el mal funcionamiento o funcionamiento anormal de los servicios públicos del Estado, aún ante la ausencia de responsabilidad subjetiva por dolo o culpa de los servidores públicos. Ello no implica que los servidores públicos no sean responsables por responsabilidad subjetiva si la hubiere, pero antes responde objetivamente el Estado ante el particular, dejando libre la acción de regreso en contra del servidor público, llegado el caso, lo que implica la conjunción de ambos sistemas de responsabilidad, el subjetivo y el objetivo, cumpliéndose así dos finalidades. La primera, la disuasión de conductas ilícitas por parte de los servidores públicos, y la segunda, el control racional y eficaz en la administración de los servicios públicos por parte de los órganos del Estado. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Bueno, sin duda agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho, por la lectura de esta editorial que, bueno, perfectamente nos sirve como parteaguas para el tema que vamos a abordar el día de hoy, Enoch. Así es, Bárbara, y de hecho para quienes recién nos sintonizan en esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, que estuvo vinculada evidentemente a la editorial que nos acaba de leer el doctor José Ángel Méndez Rivera. Pero en la sección de entrevista, Bárbara, ¿qué te parece si presentamos al doctor Arturo Lara Martínez, quien es profesor de la Universidad de Guanajuato, pero también es egresado del programa de doctorado interinstitucional en Derecho por nuestra universidad, la Universidad de Colima? Bienvenido,
a su programa y bienvenido nuevamente a su casa, doctor Arturo. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Enoch, maestra Bárbara. Encantado de participar con la Universidad de Colima, a la que le guardo un gran respeto y un gran cariño, puesto que soy egresado del programa de doctorado, como lo ha mencionado, y siempre estaré a la disposición de la universidad cuando así se estime. Bienvenido, doctor. Y bueno, para entrar un poco en materia, ¿nos puede compartir a la audiencia qué se entiende por responsabilidad patrimonial del Estado? Claro, con gusto. La responsabilidad patrimonial del Estado la podríamos conceptualizar desde el punto de vista constitucional, derivado de una reforma que se hizo en el año 2002 y que introdujo esta garantía patrimonial en favor de los ciudadanos por aquellas actividades administrativas actividad administrativa irregular que generara daños en el patrimonio, en las personas, o que generara un daño moral a los ciudadanos por actividad del Estado, pero tiene una doble vertiente y un doble propósito. El primero, sí, es indemnizar a los ciudadanos que resulten afectados por la actividad del Estado y que no tuvieran la obligación jurídica de soportarlo. Pero también no es el único objetivo de la reforma constitucional. También es el incentivar al Estado y a los servidores públicos para que se presten servicios de calidad. No se trata de generar un Estado como una aseguradora de todos aquellos daños que vaya causando, sino incentivar que el Estado preste servicios de calidad. Y si no los presta con calidad y genera consecuencias al patrimonio o a las personas, pues entonces sí, habrá la obligación de indemnizar. Ahora, doctor, ¿puede darse el caso de que exista responsabilidad patrimonial contractual por parte del Estado? La vía o la intención es distinta. La responsabilidad contractual del Estado es derivada, obviamente, como lo dices, por un acuerdo de voluntades, y lo que se intentaría en ese caso, si es que se visualizara una responsabilidad contractual, es un juicio de nulidad y el reconocimiento del derecho. La responsabilidad patrimonial es completamente contraria. Lo que se pretende es demandar todas aquellas responsabilidades que no son contractuales, que son responsabilidades producidas por situaciones de hecho y no por un acuerdo de voluntades. Hay muchísimas situaciones que se pueden presentar en la vida cotidiana que nos generan una lesión. Por ejemplo, una mala intervención médica. No hubo un contrato, una mala intervención médica en un hospital público. No hubo un contrato suscrito entre el Estado y el ciudadano para que se hiciera esa operación. Se acude a un servicio, no necesariamente siempre se presta con calidad, puede tener una consecuencia negativa por no seguir los protocolos, por ejemplo, médicos, y entonces esto produce un daño, puede ser un daño moral, un daño a la persona o incluso hasta la muerte. Y esto pues no está derivado de un contrato. El ejemplo también más común es que haya un bache en la calle o en una carretera y esto produzca un daño a nuestro vehículo o quizá a nuestra integridad personal. No fue derivado de un contrato, lo digo solamente como ejemplo. Más bien, la responsabilidad patrimonial del Estado, conceptualizada como la tenemos en nuestra Constitución, está relacionada más bien para indemnizar todos aquellos daños que no tengan que ver con la contratación pública. Doctor, hemos escuchado sobre la responsabilidad solidaria del Estado. ¿Qué puede comentarnos al respecto? ¿En qué consiste? O algunos ejemplos para mejor entender. Claro, la responsabilidad solidaria del Estado tuvo su origen en una concepción civil de la responsabilidad patrimonial del Estado. Desde el año 1929 hasta el año 2002, el Estado podía ser demandado por la vía civil, pero no era una demanda no era una demanda directa. Se pensaba que quienes causaban un daño a los particulares eran los servidores públicos y había que acreditar que la conducta del servidor público primero había sido, sí, ilegal, ilegal, pero con un contenido de dolo o culpa. Si el daño que era producido por el servidor público tenía un contenido de dolo, entonces la responsabilidad del Estado era solidaria. Podía uno hacer responsable al servidor público o hacer una reclamación patrimonial al servidor público o al Estado, pero habría que acreditar el dolo, lo cual era una carga procesal muy, muy pesada para cualquier particular. Esto varió y entonces en la Constitución se eliminó la obligación de acreditar el dolo o la culpa. Esto no quiere decir que no tengamos que acreditar absolutamente nada. Cuando hacemos una reclamación al Estado, lo que tenemos que
acreditar es una antijuridicidad, que es más sencillo de acreditar la antijuridicidad que el dolo. Antijuridicidad de la prestación del servicio público. ¿En qué consiste la antijuridicidad de la prestación del servicio público? Bueno, pues consistirá en que tenemos que acreditar que el servicio público que nos causó un daño a nuestra persona o a nuestro patrimonio fue irregular. ¿Qué quiere decir? Que fue contrario a la norma que regula la prestación del servicio. Es decir, el ejemplo que pusimos hace un rato, que una intervención médica nos causa un daño, tendríamos que acreditar que esa intervención médica se realizó contrario o en contra de los protocolos médicos que ya existen para la prestación o para una intervención específica, o en contra de una norma oficial mexicana. Entonces, se desplaza la idea de tener que acreditar el dolo o la culpa y tenemos que acreditar la antijuridicidad. Hace unos días tuve la oportunidad de dar una charla en la Universidad de Colima, precisamente en un diplomado, y pusimos un ejemplo de una represa, que todas las represas requieren mantenimiento. Y si no damos el mantenimiento adecuado y de pronto viene una época de lluvias y esa represa se desborda y causa daños en sembradíos, en personas, no sé, en vehículos, en animales. Si acreditamos la antijuridicidad, es decir, acreditamos que el ente público encargado de dar mantenimiento no lo hizo conforme a los protocolos, porque cada represa que se construye y tiene un permiso por la Comisión Nacional del Agua, también se le establecen obligaciones de mantenimiento al ente público. Si los incumple y este incumplimiento genera un daño, pues entonces lo que tendremos que acreditar es la antijuridicidad, es decir, no se le dio el mantenimiento a la presa en los términos que están establecidos en la concesión respectiva. Una pregunta que todavía en el gremio jurídico se siguen haciendo y que nuestros radioescuchas pues les nace la inquietud, es conocer en qué consiste la responsabilidad patrimonial subsidiaria por parte del Estado, y si pudiera, doctor, compartirnos algunos ejemplos de ello, por favor. La idea de que existe una responsabilidad subsidiaria del Estado es porque, como les comenté en la respuesta a la pregunta anterior, la responsabilidad patrimonial del Estado surge de la teoría civilista, y entonces en la teoría civilista, en la mayoría de los códigos hasta antes de 2002, lo que se preveía así era que el Estado solamente sería subsidiario de la responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero existía la concepción de que el Estado era un Estado irresponsable, no era quien causaba un daño, sino que quien causaba el daño era un servidor público por su dolo o culpa. En las últimas épocas en donde la responsabilidad patrimonial del Estado estuvo incluida dentro del Código Civil, se establecía que era subsidiaria la responsabilidad del Estado por actividades culposas de los servidores públicos. Entonces, la culpa era un poco más sencillo de acreditar que el dolo, pero aún así era una situación compleja, porque el que el Estado fuera responsable de manera subsidiaria implicaba que primero teníamos que demandar al servidor público que hubiese actuado con culpa. Deberíamos de demandarlo, deberíamos de reclamar el pago del daño causado, pero hasta el límite del patrimonio del servidor público, lo cual en la mayoría de las ocasiones no era suficiente para cubrir los daños que se hubieran causado a un ciudadano, sobre todo si era un daño pues cuantioso. Y solo una vez que hayamos demandado al servidor público, se le hubiera agotado su patrimonio, podíamos demandar al Estado. Pero teníamos que acreditar las dos cosas. Primero, que habíamos demandado al servidor público, que se le había agotado el patrimonio para cubrirnos, y entonces sí, el Estado actuaba de manera subsidiaria, lo cual representaba pues una gran desventaja para aquel afectado, para aquel que hubiera sido afectado por una actividad administrativa, y por lo tanto, lo que hace la reforma constitucional de 2012 es establecer una garantía patrimonial, así se le dice en la doctrina, una garantía patrimonial en favor de los ciudadanos. Ya no tenemos que acreditar ni el dolo ni la culpa del servidor público. Ya no tenemos ni siquiera que demandar al servidor público. Podemos demandar de manera directa al Estado. Hacer una demanda directa quiere decir, Estado, tú te harás responsable de las actuaciones o de los daños que me hayan causado tus servidores públicos. Como ciudadano no me importa si hubo un dolo o una culpa. La concepción cambia. Ahora lo que se establece es que el Estado es responsable por una mala selección de los servidores públicos o por una mala verificación de la actividad que realizan sus servidores públicos. Por lo tanto, yo demando en responsabilidad patrimonial, conforme al esquema que tenemos hoy en día en nuestra Constitución, directamente al Estado, y el Estado sí es entonces un ente que puede ser solvente financieramente.
porque pues un servidor público quizá no lo era, pero el Estado sí lo es y tiene la obligación de crear partidas presupuestales para hacer frente a las responsabilidades o reclamaciones que se le vayan haciendo. Y también se dijo que entonces en la Constitución que ahora la responsabilidad es objetiva, como lo comenté en la pregunta anterior. No nos importa el dolo o la culpa, sino acreditar la antijuridicidad, que es lo que la Constitución denomina irregularidad en la prestación del servicio. Es curioso hablar de irregularidad, y lo digo porque es curioso porque así viene en la Constitución. En el estado de Colima, la ley estatal dice que se podrá indemnizar por actividad administrativa regular e irregular que cause daños. Es decir, no sería importante acreditar la antijuridicidad porque lo único que habría que acreditar es que existe un daño por la actividad administrativa del Estado. Bueno, doctor, la verdad es que toda esta información nos genera incluso más inquietudes. Ojalá tuviésemos el tiempo suficiente para abordarlas. Por favor, reciba de nuestra parte una invitación para poder volver a tocar y temas relevantes relacionados con el tema de la responsabilidad patrimonial. Por el pronto, Enoc, ¿qué te parece si despedimos a nuestro invitado? Sí, Bárbara, desafortunadamente el tiempo se ha agotado para la entrevista. En los últimos segundos, doctor Arturo Lara, creo que sería importante si pudiera compartirnos ese tema de la responsabilidad patrimonial objetiva que usted refirió en su pregunta que acaba de responder y la responsabilidad patrimonial subjetiva en esta distinción para poder cerrar la entrevista, doctor, por favor. Sí, claro, doctor Enoc. La verdad es que ambas figuras prevalecen, solo que se han invertido los términos, los tiempos y las personas que deberán de hacerlas valer. El ciudadano solamente con esta garantía patrimonial tiene que demandar al Estado, sin que importe el dolo o la culpa que haya existido por parte de los servidores públicos. Esta responsabilidad por la cual uno puede demandar al Estado por los daños que se causen es objetiva, como lo dije, solo hay que acreditar la antijuridicidad, es directa, se puede demandar al Estado, pero esto no quiere decir que la subjetividad que pudo existir en el daño causado no tenga una consecuencia. El Estado se hace responsable, afrenta la obligación de indemnizar a los ciudadanos, pero aún le queda un derecho que se llama el derecho de repetición y el Estado podría, en su caso, reclamar los costos que ha tenido el juicio al servidor público. Lo hará a través de una responsabilidad administrativa. Esta responsabilidad administrativa tendrá, en su caso, una consecuencia de una sanción económica que se convierte en un crédito fiscal y entonces el Estado, a través del cobro de ese crédito fiscal, cuando cause ejecutoria la resolución de responsabilidad administrativa, pues recuperará el importe pagado al ciudadano. Es importante decir dos cosas. Primero, que este tema de la responsabilidad patrimonial es un tema en construcción, porque pues están generando, a pesar de que tiene un tiempo ya cerca de 20 años creada esta garantía patrimonial en favor de los ciudadanos, no se ha desarrollado completamente y no se ha desarrollado porque se establecieron límites desde la Constitución. Si se fijan, solamente está establecida la posibilidad de hacer una reclamación por actividad administrativa y es una actividad administrativa irregular, es decir, contraria a los parámetros normativos del buen funcionamiento. Pero tampoco, y no están incluidos la actividad o la actividad judicial o jurisdiccional, tampoco está incluido en esta garantía patrimonial el error legislativo, por ejemplo, que también nos podría causar un daño patrimonial. Entonces, es un tema en construcción, la garantía patrimonial de los ciudadanos. Se estableció así por el constituyente porque se pensó que tenía que empezarse de alguna manera y porque también los recursos del Estado, así se pensaban, eran limitados. Entonces, me parece que al ser un tema en construcción, pues seguramente más adelante iremos viendo que se van ampliando las fronteras que el propio constituyente ha establecido para reparar los daños que causen los ciudadanos. Bueno, sin duda un tema muy relevante que además a nuestra comunidad estudiantil le genera nuevas inquietudes, incluso para desarrollar un poco de investigación de frontera. Doctor, le agradecemos mucho su presencia en esta emisión de radio. Despedimos entonces al doctor Arturo Lara Martínez, profesor de la Universidad de Guanajuato. Gracias. Gracias a ustedes, un placer. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, continuando con el programa, le damos la bienvenida
al licenciado Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos hablará acerca del estado de interdicción o también conocido como incapacidad para autodeterminarse. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Enoch. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Bueno, estos son unos cuestionamientos que nos han hecho nuestros propios usuarios, en donde qué hacer en caso de que una persona mayor de edad pierda esa capacidad para decidir sobre su persona y que de manera específica incluso sobre aquellos, pueda determinar sobre aquellos actos jurídicos que realiza. El estado de interdicción es una limitación o una restricción a la personalidad jurídica, lo que significa que la persona declarada en estado de interdicción, valga la redundancia, pues no cuenta con la facultad para disponer libremente de su persona o sus bienes, sino mediante la representación de un tutor. Ahora, licenciado, ¿por qué razón podría determinarse un estado de interdicción? Bueno, cuando una persona mayor de edad muestra una discapacidad y que de esta discapacidad derive precisamente la carencia en aptitudes para autogobernarse, cuidarse y administrar sus bienes, el Estado como un elemento protector restringe su personalidad jurídica. Oiga, maestro, y bueno, preguntando, ¿quién puede solicitar este estado de interdicción? Son tanto el cónyuge, los presuntos herederos legítimos, el albacea, el Ministerio Público o la persona que haya designado como tutor cautelar son quienes pueden concurrir ante un juez y solicitar precisamente esta declaración. Bueno, nos acaba usted de referir quién lo puede solicitar. La pregunta inmediata sería, ¿quién lo puede declarar y cuáles serían los efectos que tendría dicha declaración, licenciado? Bien, como comenté, bueno, es acudir con un juez de lo civil. Este juez puede declarar el estado de interdicción previa a revisión de 3 médicos alienistas o 3 médicos especialistas en la incapacidad de que se trate, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? Hablaba igual forma que es una limitación jurídica, una limitación a esa capacidad para poder determinar o decidir sobre la persona o sobre los bienes de esa persona. Fíjese que acaba usted de referir algo muy importante. Las personas suelen creer que basta con que el médico diga que ya la persona está en estado senil o en una condición que no puede tomar decisiones para entonces asumirse como responsables de su cuidado o bueno, de la toma de decisiones sobre su patrimonio. Pero usted justo acaba de aclarar, quien lo tiene que determinar es una autoridad judicial, ¿cierto? Y le pregunto entonces, ¿esto se puede revocar? Es decir, que de pronto vuelva a recobrar la capacidad o tenga momentos de lucidez? Claro, de hecho, este tipo de acción de estado de interdicción puede cambiarse de acuerdo a las propias circunstancias de la propia realidad. ¿Qué implicaría esto? Que si esa persona en un momento llegara a perder su capacidad para autodeterminarse, pero en un futuro próximo la recupera, de igual forma el juez puede revocar el estado de interdicción y ésta recuperaría su capacidad jurídica para autodeterminarse o para tomar decisiones con relación a su persona como sus bienes. Ahora, licenciado, si alguna de las personas que nos está escuchando o de quienes ya son usuarios del bufete jurídico quisieran conocer más sobre este tema o tuvieran la necesidad de plantear un caso relacionado, ¿qué podrían hacer para poder obtener asesoría? Bien, pues los invitamos a que nos visiten a la Facultad de Derecho en el campus norte de la Universidad de Colima o se comuniquen con nosotros a través de la línea telefónica el 312-31-610-71 vía redes sociales y podamos generar una entrevista quizás mediante la mediación tecnológica, atendiendo hoy en día precisamente que estas actividades presenciales son más restringidas, pero que podemos, a partir del uso de las tecnologías, poder darles esa asesoría que requieren o el seguimiento en un momento dado de acudir ante una autoridad. Qué conceptos tan interesantes. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos la participación del licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien como cada miércoles está presente en este programa. Muchas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. Hemos tenido un programa muy interesante, Bárbara, responsabilidad patrimonial del estado de interdicción, pero bueno, desafortunadamente el tiempo para la emisión se ha agotado. Agradecemos al equipo de
de producción de Universo 94.9, la estación de la Universidad de Colima, pero también al equipo de producción de este programa en específico, al doctor José Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la doctora Diana Sánchez, la licenciada Reina Andrade y la licenciada Alejandra García Nevares. Pero sobre todo agradecemos, como siempre, Bárbara, el favor de todas aquellas personas que nos sintonizan desde diferentes partes, no solamente de Colima, no solamente de México, sino de varias partes del mundo. Gracias por seguir su programa favorito, Derecho a la Radio. Se despiden de los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta pronto. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.